Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy hablamos de la vida de San Lorenzo Justiniano, primer patriarca de Venecia, Italia. Patriarca es un título que se da a unos arzobispos que tienen mucha influencia normalmente. Vivió entre 1381 y 1456. El noble linaje de los Justinianos, descendientes de los emperadores de Bizancio, de Nueva Roma, Constantinopla, se contó durante mucho tiempo entre los más ilustres de la sociedad de la República Veneciana. Se distinguió no solo por las riquezas y por las gloriosas gestas militares de sus individuos, sino también por los magníficos dechados de virtud y de santidad con que honra la Iglesia esta nobilísima familia. El nuevo vástago de los Justinianos, cuya vida vamos a bosquejar, vino al mundo el 1 de julio de 1381, en ocasión de los grandes festejos con que la República de Venecia celebraba la reconquista de la isla de Choggio del poder de los genoveses. Al llegar a oídos de la madre, descendiente de la noble estirpe de los Quirinos, cuyo historial no era menos ilustre que el de los Justinianos, el clamoreo jubiloso de la muchedumbre con que se ensalzaba a los vencedores, impulsada por el ambiente patriótico, exclamó: «Dios y Señor mío, disponed que ese niño sea un día el sostén de nuestro país y el terror de sus enemigos». Una madre bien guerrera y nacionalista. Concedió el Señor benignamente lo que pedía aquella mujer y aún mucho más, puesto que Lorenzo Justiniano, que tal se llamó aquel infante, fue uno de los mayores lumbreras de su patria, pero granjeóle una gloria, una celebridad ante la cual palidece toda la que pudieron ganar para Venecia sus gloriosos antepasados, ya que la aureola que rodea la persona de Lorenzo Justiniano es la de la santidad, de mayor trascendencia para una familia y para una nación que todas las glorias terrenales juntas. Y viene todo el mundo católico cada año, el 5 de septiembre, se celebra la fiesta de Lorenzo Justiniano. Si no fuera santo, la familia será desde muy tiempo olvidada. Es triste condición de este valle de lágrimas en que gemimos desterrados, que las breves horas de alegría y bienandanza se den la mano, casi sin solución de continuidad, con las amargas y prolongadas de tristeza y de dolor. El hogar linajudo y el parecer dichoso de los Justinianos comprobó muy pronto esta dolorosa verdad, pues su jefe, el padre del futuro santo, murió tempranamente, dejando en el mayor desconsuelo a su esposa de 24 años a la sazón, con sus tiernos hijos, 3 niños y una niña. La joven viuda soportó con ánimo varonil la tremenda desgracia, desechó las insinuaciones que se le hacían para que volviera a casarse y consagró su fortuna y su vida entera a la educación de sus hijos, igual que la madre, por ejemplo, de San Juan Crisóstomo, que es el mayor orador de la catolicidad, santo patrono de los oradores, por ejemplo, igual la madre de San Juan Bosco, igual la madre de San Pío X, y podemos decir igual la madre del rey de Francia, San Luis, el rey San Luis. Entonces, queridos hermanos, vemos aquí son realmente, y yo llegué a esta conclusión estudiando la historia, que son las madres que hacen los grandes hombres, son las madres en general que hacen los grandes hombres. Por esto les digo, por amor a Cristo, eduquen bien a sus hijas, edúquenlos
edúquenlas bien a las virtudes, en la fortaleza, en la valentía, en la abnegación, en la pureza, en la castidad, no mimarlas, no hacerlas mujeres superficiales. Los grandes hombres en general, bien, son hijos de grandes mujeres, mujeres formadoras, educadoras, buenas, valientes, sobre todo piadosas. ¿Qué decir de Santa Mónica, madre de San Agustín, por ejemplo, que convirtió a su esposo, a su hijo, a su suegra, y que conquistó esta bella alma a Cristo, a San Agustín, que era hereje, había caído en la herejía, que estaba en unión libre, todas esas cosas. Entonces sí necesitamos muchachas, mujeres bien formadas, a la escuela de los santos, de las santas mujeres, y no a la escuela de unas perdidas pecadoras públicas, de las telenovelas, etcétera. Cuidado, ni de las discotecas, ni de etcétera. Entonces, una madre grande, un hijo grande. No tardó mucho en sobresalir Lorenzo por su formalidad y por lo avispado de su espíritu. No hallaba gusto alguno en cuanto agradablemente entretenía a sus hermanos. Él necesitaba cosas de mayor importancia en que ocuparse. Alarmaron un tanto a la cristiana madre aquellas tendencias de Lorenzo, y así le dijo cierto día, entre severa y cariñosa: hijo mío, sabe que la soberbia y la ambición conducen al infierno. Otra, mire, qué sabia esta mujer. La soberbia, la ambición mala conducen al infierno. No te preocupes de ello en lo más mínimo, mamá, contestó el niño, pues solo pretendo una cosa, que es llegar a ser un fiel siervo de Dios y un gran santo. Sí, le hablaron de santidad, quiere ser gran santo. Le hablaron del cielo, quiere ir al cielo. Entonces, queridos hermanos, no olviden, el primer educador de los hijos son los papás, es la familia. Los mandan al catecismo un rato, pero no es suficiente. Son ustedes los catequistas natos de sus hijos. Son ustedes que tienen que comunicar la fe a sus hijos. ¿Qué pasó más tarde, cuando es joven? Bien, transcurrieron los risueños años de la adolescencia y la florida juventud de Lorenzo en el hogar, bajo la solícita y cariñosa vigilancia de su cristiana madre, que hizo de su casa un templo de todas las virtudes. Otra alabanza a esta santa mujer, que hizo de su casa un templo de todas las virtudes. Esta es una madre cristiana. Esta es una madre cristiana. Hoy la mujer que pasa horas y horas en Facebook, que pasa horas en el celular, que pasa horas delante de la televisión, bien, no puede ser virtuosa para nada. ¿Por qué? Porque se contamina. Pero si lee libros buenos, si lee libros de santos, si lee biografías de santas mujeres bien casadas, religiosas, va a tener otras ideas. Aconsejo a todos, queridos hermanos, leer el libro de los Proverbios en la Biblia. Vale oro ese libro. El libro de los Proverbios y claro, y el Evangelio. Esta santa mujer transformó su casa en un templo de todas las virtudes. Pero iba ya a cumplir 20 años Lorenzo, y el mundo ostentaba ante él con todo su esplendor los múltiples falaces atractivos con que a tantos seduce y pierde. Aparecióseme entonces, lo cuenta el mismo santo, una doncella radiante de belleza sobrenatural, y me dijo así: oh joven, ¿por qué derramar tu corazón y poner tus aficiones en las cosas vanas y caducas de este mundo? Yo poseo lo que tú anhelas, aquello tras lo cual corres desalado, y yo prometo entregártelo. Depósate pues conmigo. Decidme quién sois, replicó el joven. Soy la sabiduría divina, contestó ella, y al punto desapareció. Entonces en ese sueño Dios lo llama finalmente a su servicio, sabiduría divina. A partir de tal momento formó Lorenzo el designio de volver las espaldas al mundo y de ejercitarse en vivir vida de mayor recogimiento y de austeridad la más estrecha. Manifestó luego el estado de espíritu a su tío materno, el virtuoso Martín Quirino, canónigo regular, quien le animó a seguir sin vacilaciones la senda de perfección evangélica que Dios sin duda le llamaba. No tardó mucho en percatarse la madre de la evolución del espíritu de su hijo.
Convencióse plenamente de ello cuando, al cabo de unos días, vio en la cama de Lorenzo un apretado haz de sarmientos, cuyo uso pronto comprendió. Turbóse sobremanera ante tal descubrimiento, y aunque cristiana y piadosa, intentó disuadirle de sus propósitos de hacer tantas penitencias. Puso pues a prueba con gran temeridad la vocación de Lorenzo, obligándole a alternar con las más nobles doncellas de Venecia, mientras le apremiaba para que escogiese, y aún le proponía ella misma como esposa a la que juzgaba como más digna de él y de su ilustre cuna. Ahí es temeraria más bien la mujer que expone a este joven con las doncellas bellas de Venecia. Dice: Lorenzo, sin embargo, ayudado por la gracia divina, ponderó seriamente todo cuanto le ofrecía en bellezas y en venturas aquel mundo que le quería conquistar, y por otra parte los sacrificios, la abnegación y las estrecheces de la vida del claustro al cual se sentía tan fuertemente atraído. Claro, es una vocación, pero hay vocaciones que se abortan, El demonio, cuando ve una persona consagrarse a Dios, hombre, mujer, joven, viene a hacer todo su posible para abortar esa vocación. Entonces nadie tiene que colaborar con este aborto espiritual, podemos decir. Entonces él quiere ir al convento, reflexiona y piénsalo bien, se decía a sí mismo: te resignarás fácilmente a renunciar a ese cuadro de delicias y podrás conformarte con la vida monacal llena de austeridad y de sacrificio. No dudó ni vaciló en un punto, sino que arrojóse decididamente a los pies de un crucifijo y exclamó con fervor encendido: Señor, solo vos sois mi esperanza, en mi refugio seguro. Sin dar más largas al asunto, abandonó inmediatamente el hogar y a sus familiares y se dirigió al monasterio de San Jorge de Alga para vivir recogido y seguro junto a su piadoso tío, el canónigo regular. Queridos hermanos jóvenes, ustedes saben que están en este mundo para llegar al cielo. Ahora, ¿en qué estado quiere Dios llevarnos al cielo? Bien, esto no lo sabemos. Por eso no destruyan su juventud, no pónganse en aventuras con mujeres, con muchachas antes del tiempo, antes de saber en qué estado Dios quiere que lo sirvan. Es algo serio. Hoy muchos jóvenes, por desgracia, atrapados por estos aparatos, se inician a lo que no puede ser y después fracasan y lloran. Cada cosa en su tiempo. El noviazgo no es un juego, el noviazgo no es un matrimonio, no hay nada de entre novios, lo normal de los novios no existe. El máximo que un novio puede dar a su novia es un besito en la frente como una hermana y punto. Y también no se casen con cualquier persona para no llorar toda su vida después, o fracasar, después vivir en estado de adulterio. Se ve las virtudes de la persona, su fe, su caridad, su educación, su modestia. Muchachas, también les digo, hijitas, no sean tontas, no se casen con borrachitos, drogadictos, que después lo convertiré, lo mejoraré. Usted está viviendo en la ilusión, usted no es la primera, miles otras fracasaron, usted también va a fracasar en ese asunto. Corregir a una persona viciosa es casi un milagro, y Dios no hace milagros a lo tonto. Entonces aquí Lorenzo finalmente se decide a consagrarse totalmente a Dios y va de religioso. Arribada la nao, el barco de su alma al abrigado, seguro puerto de la vida religiosa, da Lorenzo rienda suelta a su fervor y entra de lleno en el sendero de la observancia regular, empezando con una declaración de guerra sin tregua ni cuartel a su cuerpo, a sus tendencias, a sus inclinaciones malas, al que somete a toda suerte de privaciones y austeridades, con el fin de reducirlo a servidumbre e impedir que sea estorbo en sus avances a lo largo del áspero y espinoso camino de la vida espiritual. Pues según él mismo
Dirá más tarde, dar satisfacción a los sentidos y querer ser casto es igual que pretender apagar un incendio arrojando leña a él. Bien dicho, muy bien dicho. Dar satisfacción, noten esto, publiquen esta cita. Dar satisfacción a los sentidos y querer ser casto es igual que pretender apagar un incendio arrojando leña en él. Y bien, no se puede. Consecuente con estos rígidos y verdaderos principios de perfección, observaba una vida muy austera y penitente, flagelaba su cuerpo con sangrientas disciplinas, comía poco y en muchas ocasiones apenas se sustentaba con lo necesario. Nunca accedió a tomar fuera de las comidas, tomar agua fuera de las comidas, algo con que calmar la sed, ni siquiera en la época de los máximos ardores de estivales. Y si se le apremiaba tomar algún refresco, respondía con evasivas o diciendo, ¿cómo podremos sufrir los ardores del purgatorio si ahora no podemos soportar la pequeña molestia de la sed? Claro, hacía sacrificios y hacía actos de fe, de esperanza, de caridad, de abnegación, y esto lo hacía subir en la santidad. En invierno jamás se acercó a la lumbre, al fuego, y no se crea que esta vida fuera efecto de un fervor pasajero, pues cuando anciano, septuagenario y enfermo, se le verá continuar aún su vida abstinente y morigerada, a pesar de las advertencias y ruegos de los facultativos, de los médicos. Era siempre el primero en llegar a medianoche al coro para el oficio de maitines y permanecía en pie mientras duraba el rezo, sin apoyarse ni siquiera en el asiento. Los monjes, queridos hermanos, los monjes tradicionales, los monjes realmente monjes, bien, durante siglos y siglos, bien, se levantaban a medianoche para rezar los salmos de maitines. Son 9 salmos, 3 o 9 lecturas que hacen. Rezan para la iglesia y todos sus hijos. Concluido el ejercicio, continuaba en oración hasta la hora de prima, no es muy temprano, ponga a las 6 de la mañana, privándose por espíritu de modificación del segundo descanso permitido por las reglas. Pero como la santidad verdadera debe cimentarse en la humildad, y no hay santidad verdadera sin humildad, Lorenzo Justiniano puso todo su empeño en ejercitarse en la práctica de esta virtud. En cierta ocasión en que estaban los religiosos reunidos en el capítulo, uno de los presentes acusó falsamente a nuestro santo de determinada transgresión de las reglas. Oído lo cual, Lorenzo se levantó al punto de su lugar, postróse en medio de la sala capitular y en esta humilde postura dice: Padres míos, he faltado contra Dios contra vosotros, y estoy dispuesto a cumplir la penitencia que tuvierais a bien imponerme. Ante ejemplo semejante de virtud, el acusador arrojóse a los pies de Lorenzo y pidióle perdón con los ojos arrasados en lágrimas. Pero mucho mejor prueba el amor que el santo tenía a la humildad y a la modestia, el hecho de que, siendo él de noble abolengo y su familia de lo más aristocrático de Venecia, y por tanto sobradamente conocido de sus conciudadanos, no hallase inconveniente alguno, ni vacilase lo más mínimo el noble vástago de los justinianos, aunque siempre simple religioso, en ir a mendigar de puerta en puerta por las calles de la ciudad y el pan necesario para el sustento cotidiano de la comunidad, como los franciscanos, por ejemplo, ¿no? Entonces iba a mendigar, él siendo hijo descendiente de emperadores. Y demostrarlo más aún lo ocurrido en cierta ocasión en que con un compañero cruzaba por una plaza de las más principales con el saco repleto ya de las limosnas obtenidas. Como el compañero insinuara al santo por miramiento hacia él, que acaso fuese mejor apresurar el paso e ir por otros sitios menos frecuentados, replicóle Lorenzo con vivacidad:
Al revés, hermano mío, vayamos ahora más despacio, mostremos que hemos renunciado al mundo, no tanto con palabras, cuanto con obras. Mostremos que hemos renunciado al mundo, no con palabras, sino con obras. Andemos pues con el saco a cuestas a modo de cruz y ganemos de esta ocasión una hermosa victoria sobre el mundo. Y sin más consideraciones cruzó plaza adelante por entre aquella gente mucho más edificada por semejante humildad que sorprendida ante lo desusado y llamativo del espectáculo que ofrecía aquel nobilísimo y santo varón, hijo de reyes e emperadores. El sacerdocio finalmente llega y lo hacen obispo. No se adquiere ni se conserva una virtud sólida sin el espíritu de piedad y el ejercicio asiduo de la vida interior. Entonces, esto, queridos hermanos, es importante para todos. No se adquiere ni se conserva una virtud sólida sin el espíritu de piedad, de oración y el ejercicio asiduo de la vida interior. Lorenzo era muy dado a la oración y a la contemplación. Su deseo hubiera sido pasar sus días en el templo o recogido en la silenciosa quietud de su celda. Pero como quiera que la obediencia y la caridad exigiesen su colaboración en obras de celo por la salvación de las almas, a ella se dedicaba, aunque poniendo sumo empeño en conservarse en santo recogimiento y aprovechando todos los ratos libres para dedicarse a orar. Ordenado ya de sacerdote, ofrecía cada día el santo sacrificio de la misa con tan fervorosa devoción que edificaba a todos. Complacíase el Señor en su siervo, pues, según cuentan las crónicas, le otorgó, entre otras mercedes, la de mostrársele como un tierno infante una noche buena, un día de Navidad. Queridos hermanos, la misa no es una fiesta, no es un banquete, no es una reunión de amigos, no es una sinaxis donde se celebra frente a los comensales. La misa es el santo sacrificio de la cruz hecho presente con la misma eficacia en nuestro provecho. Por lo tanto, aunque no haya gente, el sacerdote cuando celebra, bien reza por vivos y difuntos, aleja la maldición e ira de Dios merecido por nuestros pecados y atrae su misericordia, su bendición. Por ejemplo, en el rito de la iglesia, el rito de todos los siglos tradicional, dice el ofertorio: recibe Dios Padre Santo esta inmaculada hostia, cuerpo de Cristo, que indigno siervo tío te ofrezca, Dios mío vivo verdadero, por mis innumerables pecados, ofensas y negligencias, y para todos los fieles presentes y todos los fieles cristianos vivos y difuntos, para que a mí yo sirva para la salvación eterna. Y bien, aunque no haya nada, esta oración tiene suma importancia. Es el sacrificio de Cristo. Cuando el sacerdote celebra, alegra a los ángeles, ayuda a los difuntos, protege la gente de la tierra y atrae la bendición de Dios y da gloria a Dios Trinidad. Por lo tanto, los sacerdotes que no celebran porque no hay gente, bien no saben qué es la misa. No saben qué es la misa, y esto realmente es terrible para ellos y para los que los han formado con las ideas raras de misa banquete. No, la misa no es el banquete, es el sacrificio del Señor hecho presente en nuestro provecho para gloria de Dios, salvación de nuestras almas y también liberación de los difuntos. Por eso este santo bien celebraba cada día la Santa Misa, y de todos los sacerdotes que se ven en la misa tradicional, así es. No podía predicar por ser débil de pecho, pero su conversación era edificantísima por lo amable y llena de sabiduría. Obraba por ese medio un muy grande bien entre los hermanos y en todos cuantos le consultaban. Un compañero de infancia del santo, al saber de regreso de un largo viaje que su noble amigo había ingresado en un convento, decidió entrevistarse con él.
a fin de disuadirle de su santa resolución. Pobre señor. Pero sucedió todo al revés, pues el santo joven convenció a su amigo a que se consagrase a Dios del todo, como así lo hizo en efecto. Entonces entra para decir a Lorenzo que salga del convento, y Lorenzo le habla del convento de la vida religiosa, y el otro se hace monje también. Lorenzo Justiniano fue por 2 veces, entre 1413 y 1421, promovido por sus hermanos al cargo de superior general de su orden, de la cual redactó por sí mismo las constituciones definitivas. Sus trabajos y esfuerzos en pro de la observancia regular y lo mucho que llevó a cabo para propagarla y extenderla valieronle el ser considerado como el segundo fundador. En atención a sus grandes méritos, el Papa Eugenio IV eligió a nuestro santo para ocupar la sede episcopal de Castello, situada en la isla de Olivoto, en la región veneciana, y preveniendo la resistencia que ofreciera la humildad de Lorenzo, obligóle a aceptar el cargo bajo precepto formal de santa obediencia. Tenía el santo 52 años al tomar posesión de su sede como obispo. La primera noche que habitó en el palacio episcopal, pasóla de rodillas y en oración, invocando con lágrimas la protección del Señor para cumplir cual convenía sus nuevos y gravísimos deberes. Quiso que el palacio ostentara el sello de la pobreza, pero que también fuera ordenado y limpio. Sus habitaciones particulares en nada se diferencian de la celda monacal, y usaba como cama un pobre jergón. Bien, cuando a pesar suyo alguien llega a ser obispo, será bueno obispo santo, pero si es un pobre ambicioso, orgulloso, intrigante, que con manipulaciones y apoyos de fuera llega a ser obispo, es la catástrofe. El demonio va a precipitarlo abajo y destruir la fe en el pueblo, ¿no? Tenía el santo 52 años cuando se hizo obispo, dijimos. Pero si era austero y modesto en lo concerniente a su persona, su generosidad y esplendidez no conocían límites cuando de proteger las obras o de acudir al socorro de los pobres y desvalidos que se trataba. Ya desde los comienzos de su pontificado mandó restaurar la catedral, reorganizó el cabildo, aumentó notablemente el número de sacerdotes y de cantores para dar mayor esplendor al culto litúrgico. Queridos hermanos, la liturgia es el culto litúrgico, es el culto divino, no es algo humano, por lo tanto hoy es triste de ver que nuestros pobres católicos privados de tradición, herencia, tesoros de 2000 años, están copiando los protestantes, cantando cantos protestantes en unas iglesias. Realmente es un desastre, mientras que tenemos tesoros de 2000 años a nuestra disposición. Los japoneses usan el canto gregoriano como método de terapia. Nos dimos cuenta que el canto más armonioso con el sistema nervioso es el canto gregoriano. Prácticamente bien lo eliminaron totalmente de la iglesia, a pesar de que el Concilio Vaticano II dice el canto gregoriano y polifónico queda el canto de la iglesia. Casi en ninguna iglesia o muy rara vez se escucha. Es gravísimo esto. Los que hicieron su revolución en nombre del concilio, los puntos positivos que están ahí los ignoran por completo. Como cuando dice el concilio que nadie, aunque sacerdote, modifique, añade o quite algo a la liturgia de iniciativa propia. Cada quien hace lo que quiere en unos lugares. Esto también es un escándalo, ¿no? Aquí el santo disciplina las cosas y quiere que el mayor esplendor al culto litúrgico. Favoreció también a otras muchas iglesias, restauró varios monasterios y fundó otros nuevos. Favorecer las vocaciones, la vida religiosa en el pueblo, ayuda mucho la salvación de las almas. Así es. Proveyó de recursos algunos conventos religiosos que casi vivían en la indigencia, pobreza total, y valióse de su influencia
a la par que de su autoridad, para que las casas religiosas fueran mansiones de virtud y de paz, y reinara en ellas la perfecta observancia regular. Una casa religiosa que no es lugar de santidad, bien no es religiosa, el diablo va a entrar. Al posesionarse de su sede, solo existían unos 20 monasterios de religiosas en la diócesis. 20 monasterios. Hoy casi en un país no hay 20. A la muerte del santo había 35 monasterios. Como padre jefe de su clericía, de su clero, usó de toda su energía para que siempre estuvieran los ministros del altar a la altura de su dignidad y de sus nobilísimas funciones. Un sacerdote no es un hombre como los demás, es un hombre de Dios, es un hombre consagrado, es un ministro de Dios. Por eso el derecho canónico dice: todo sacerdote debe llevar un traje clerical digno, el canon 284, y hoy ni sabemos que son padres si uno no los conoce personalmente de cara. Sus familiares, sobradamente acomodados por otra parte, en nada pensaba en beneficiarse con la exaltación de Lorenzo al obispado, pues sabían perfectamente que jamás emplearía el prelado los bienes de la iglesia en uso distinto del servicio divino y alivio de los pobres. No vaya a creerse que no guardara afecto a su familia, pero los posponía siempre a los deberes de su cargo y de su estado. Siguiendo el ejemplo de la primitiva iglesia, que para el ejercicio de la caridad echaba manos de las viudas de avanzada edad y de virtud bien probada, el obispo de Castello, San Lorenzo, solicitó también el concurso voluntario y abnegado de unas cuantas señoras virtuosas de su ciudad episcopal para aumentar su acción caritativa en favor de los necesitados. Encargábales especialmente la delicada misión de descubrir las miserias vergonzantes. A veces hay familias pobres, pero que no lo manifiestan. De este modo, muchas familias que antes vivieron en la abundancia y que pasaban entonces terrible y humillante estrechez, pudieron ser socorridas ocultamente en momentos de verdadero apuro por el caritativo y solícito prelado. Diariamente acudía al palacio una verdadera muchedumbre, unos deseosos de consuelo en alguna aflicción, otros para solicitar consejo en algún caso apurado, y los más en busca de una limosna con que aliviar su pobreza. Recibíalos al prelado con bondadosa y paternalmente, que todos se iban contentos. En un invierno de frío excesivo ordenó que se entregaran grandes cantidades de leñas a las familias pobres que los solicitaran. Es más, hubo ocasión en que, abundando los indigentes, no teniendo ya nada que repartir, decidió meterse en deudas, a pesar de la alarma de su mayordomo. No te asustes, decía luego a el caritativo obispo, no temas, pues sirvo a un dueño que las pagará con creces. Efectivamente, no pasó mucho tiempo sin que el dinero necesario para atender a las nuevas necesidades viniera a poder del santo desde las más inesperadas direcciones. Dad y se os será dado. Finalmente, por el bien espiritual de sus ovejas, juzgó el vigilante pastor que debía alzarse, como lo efectuó por escrito, contra el lujo irritante de las señoras venecianas, al par que contra la inmoralidad de las representaciones teatrales. Ya estamos en los años 1400, lo que llama Renacimiento, regreso a la civilización pagana, que nos condujo a la situación actual. El lujo, queridos hermanos, no es digno de un cristiano. San Pedro dice adornarse con virtudes. Como era de esperar, el documento episcopal levantó una enorme polverada y hubo quien se quejó ante el Duxen, ante el presidente, de lo que se dio en llamar injerencia del obispo
en las atribuciones del poder civil. Si el obispo ve que sus hijos, sus bautizados, están viviendo mal en pecado, tiene que corregirlos. Por ejemplo, todas las películas inmorales hace 70, 80 años que intoxican al pueblo, tenían que ser prohibidas. ¿Por qué? ¿Y por qué nadie tiene el derecho de intoxicar a la gente? Nadie tiene el derecho de fabricar falsa moneda. Lo mismo esto, pero hoy es libertad del vicio, claro. El primer magistrado de la República se sintió molestado y envió un propio a rogar al prelado que se viera personarse en el palacio presidencial. Acudió el santo inmediatamente y tuvo que escuchar el lenguaje algo violento y destemplado del dux Foscari, de carácter un tanto impetuoso por su naturaleza. Escuchó el obispo mansamente, sin interrumpirlo, y cuando concluyeron las invectivas del dux, tomó la palabra y habló con tanta calma y serenidad, al par que con sabiduría y verdad tan admirables, que al terminar el venerable prelado su discurso, el dux, emocionadísimo, volvió al rostro a los asistentes, también hondamente conmovidos, y dijo: no hemos escuchado a un hombre sino a un ángel. Bueno, todavía esta gente era cristiana, entonces hacía caso. Y vuelto al santo obispo, dijéronle con acento del más profundo respeto: y Señor, continuad cumpliendo con vuestra obligación. Entonces, cuando el sacerdote dice la verdad del evangelio a su pueblo, a sus cristianos, no se mete en cosas civiles. Somos creyentes, somos hombres, somos gente de eternidad, tenemos un alma a salvar, no ir al infierno. Ahora, si alguien no cree, no es porque no cree que el infierno deja de existir. A pesar de las graves preocupaciones inherentes a su cargo, todavía encontró tiempo el santo y docto prelado para escribir numerosas obras ascéticas de vida espiritual que le dan derecho a figurar entre los más salientes de la falange gloriosa de doctísimos escritores de aquel tiempo. Tales son los libros que escribió: El árbol de vida y sus tratados acerca de la humildad, la vida solitaria, desposorios místicos del alma con el verbo divino, la Eucaristía, el desprecio del mundo, etc. Casi al fin de su vida consumó su obra, logrados de perfección, logrados de santidad. Finalmente va a subir de grado, ser patriarca, digamos cardenal arzobispo de Venecia. Para terminar una vez con las divergencias que de antiguo surgían entre los patriarcas de grado y las sedes foráneas de Castello, cuyos prelados usaban el título de obispos de Venecia, el Papa Eugenio IV, que murió en 1447, unió ambas diócesis ordenando que la muerte de uno de los dos prelados que las regentaban, el otro le sucedería en todos sus derechos y títulos. Falleció primero el patriarca Domingo Micheli, y Lorenzo Justiniano quedó investido de iure, por derecho, de la dignidad patriarcal, y administró ambas sedes unificadas con el nombre de Patriarcado de Venecia. El Senado de Venecia sintió al principio cierto resquemor por la importancia de los títulos, honores conferidos por el Papa al Santo Obispo. Celoso de sus prerrogativas y privilegios, presentó sus reparos por temor de que los derechos y la dignidad patriarcales convirtieran al prelado en una potencia religiosa peligrosa para el Senado. Mas aconteció que mientras los ánimos se encendían y apasionaban por ese motivo, el santo se presentó ante la asamblea y ofreció resignar al momento su dignidad. Aquel acto de humildad y modestia transformó del todo los ánimos, y resonaron desde entonces unánimes los aplausos al nuevo patriarca, que no buscaba su interés sino la gloria de Dios, salvación de las almas.
El astro que tan vivos fulgores despedía, declinaba hacia el ocaso. La vida tan fecunda en obras de vida eterna, gastada por las austeridades y por los grandes trabajos del apostolado, llegaba ya a su término. El santo obispo Lorenzo Justiniano había cumplido 74 años y suspiraba por llegar al descanso merecido de la patria celestial. Escuchó el Señor sus ruegos y poco fue presa de una fiebre altísima que en breve redujo el santo a la última extremidad. Recibidos con angélico fervor los santos sacramentos, comunión, confesión, santos óleos, exclamó: ¿por qué temer la muerte, habiéndola padecido para nosotros el admirable Redentor? Oh buen Jesús, buen pastor, acoged la oveja extraviada que a vos vuelve. Vuestra misericordia constituye mi única esperanza. El anuncio de su muerte inminente conmovió a toda Venecia, que se encargó al momento alrededor de la mansión donde agonizaba el santo enfermo. A poco entregó su espíritu al Creador. Era el 8 de enero de 1456. El cadáver exhalaba suavísimo aroma y permaneció incorrupto durante los 67 años que se tardó en proceder a su sepelio. Quedó incorrupto durante los 67 días que se tardó en proceder a su sepelio. Clemente VII autorizó en 1524 el culto de San Lorenzo Justiniano en la Diocesana y lo canonizó Alejandro VIII en octubre de 1690. San Lorenzo Justiniano ruega por nosotros. Queridos hermanos, sacamos aquí como conclusión que una santa mujer, una santa madre, hace santos hijos. Es muy importante la educación de las hijas, de los hijos, pero de las hijas especialmente, porque alguien dijo antes de educar hace falta 20 años antes de educar un hijo, hace falta educarlo 20 años antes de su nacimiento. ¿Qué quiere decir? Que usted, si no educa a su padre, a su madre, bien mañana el hijo va a chupar el mismo veneno con sus papás. Cuando la República estaba en problemas graves, el santo daba a todos este consejo: lo primero que tienen que hacer para que nuestro Señor se apiade y tenga misericordia de la ciudad en estas calamidades públicas es convencerse cada uno de que no es nada, porque sin esta humildad de espíritu nunca podremos merecer las ayudas de Dios. Esta era la recomendación que repetía siempre a quienes le pedían consejo para tener contento a Dios, conseguir sus bendiciones: ser humildes, muy humildes, siempre y en todo. Mis hermanos, si queremos que esta peste se aleje de nosotros, no hay de otra la conversión, el arrepentimiento y dejar de ofender a Dios. Es lo mismo. Entonces, que todos los santos del cielo nos obtengan la gracia de la conversión y de la humildad. Amén. Si quieren conocer más y mejor su fe católica, les aconsejo suscribirse al canal llamado Catecismo Católico Tradicional, y también este canal FSPX Costa Rica. Tenemos bastante material en muchas materias. Que Dios los cuide y los bendiga con su familia, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.